Muy bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos a nombre de la Escuela de Derecho y de Periodismo y Comunicaciones de la Universidad Gabriela Mistral. Les damos la más cordial bienvenida a quienes nos acompañan aquí de modo de cuerpo y alma presentes, a quienes nos verán después a través de nuestras redes sociales. Mi nombre es José Agustín Muñiz, soy el director de la Escuela de Periodismo y tengo el gusto de entrevistar y ver primera vez en persona, yo lo conocía solamente a través de sus lecturas y redes sociales, a Rafa Rubio, privilegio tenerlo. Rafa Rubio es doctor en Derecho Constitucional, académico de la Universidad Complutense de Madrid, donde dirige además el grupo de investigación sobre tecnología y democracia. Ha impartido clases en más de 30 universidades por todo el mundo. Sus áreas de intereses son múltiples y las refleja tanto en su docencia como en investigación y publicaciones. También su participación en organismos públicos y privados, españoles, europeos e internacionales, de diversa índole. Por ejemplo, la Comisión Venecia, que es la Comisión Europea para la Democracia y el Derecho, por la cual ha sido observador en elecciones en Ucrania y varios países latinoamericanos. Entiendo que también estuviste en Chile alguna vez como... O sea, no hice yo el informe. No hice yo el informe de Chile, pero sí que estuve en Chile. O sea, la comisión tuvo un informe hace 3 años, yo creo, sobre el proceso constituyente, como que... Bueno, allí se tomó muy en serio. No sé si aquí tuvo repercusión, pero allí se tomó muy en serio. Entonces colaboré. Es subdirector del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y miembro del Foro de Gobierno Abierto de España. El Gobierno Abierto también es un tema que a los comunicadores nos interesa muchísimo, ¿no? Es autor de 3 libros sobre mecanismos de participación ciudadana, los grupos de presión, más de 70 artículos, capítulos de libros o libros en coautoría sobre el derecho de la tecnología, regulación y transparencia. Además, es consejero de la Comisión de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid. Y en su LinkedIn podrán encontrar también otros largos detalles. La presencia de Rafa Rubio en Chile, en la UGM, llamó la atención de un importante parlamentario de nuestro país, que está trabajando en la creación de una política de ciberseguridad para Chile. Lamentablemente no pudimos coordinar sus agendas para que conversaran, así que nos envió unas preguntas. Porque la política de ciberseguridad tiene una componente importante en infraestructura, conectividad, redes, datos, ingeniería, y eso está, al parecer, medianamente cubierto por la ley. Pero la ciberseguridad tiene otra componente que quizá no está tan bien abordada en nuestro país, y es la relación que hay entre la ciberseguridad y la desinformación. Y a nuestro parlamentario amigo le interesaba conocer lo que Rafa Rubio pueda aportarnos. Entonces, ese va a ser mi punto de partida, Rafa. Chile es un país pequeño y obviamente no estamos en condiciones de poner las reglas del juego, ¿no?, a la industria de la tecnología ni a las grandes plataformas de conectividad digital. Esta es la pregunta que nos envió nuestro parlamentario amigo. Sin embargo, tenemos derechos humanos y garantías constitucionales que entregar, que garantizar a nuestros conciudadanos. Imagino que no puedes darnos detalles ni proponer un articulado para nuestra ley, pero sí puedes darnos, no sé, 3 o 4 ejes estructurales, banderas rojas por donde no pasar, consejos de errores o aciertos que otros habrán cometido, que nos permitan tener por lo menos un mapa más confiable del territorio que pisamos cuando hablamos de ciberseguridad y su conexión con la desinformación. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto y un honor estar aquí. Yo siempre me río cuando dicen que Chile es un país pequeño, ¿no? No sé si porque trabajo en toda la región, entonces cuando vienes de Panamá o de Costa Rica o de República Dominicana o dices, bueno, Chile es un país pequeño hasta cierto punto, ¿no? O sea, es cierto que, y quizá podemos empezar por ahí la respuesta, que por desgracia todos los países hoy son muy pequeños en comparación con los tamaños y la capacidad de las tecnológicas, ¿no? Y eso es un punto de partida esencial que en el ámbito en el que yo trabajo, pero en cualquier ámbito, pesa muchísimo a la hora de plantear marcos normativos y plantear incluso respuestas administrativas. O sea, uno de los grandes problemas que están teniendo los organismos electorales de todo el mundo en su trato con la desinformación electoral, que es a lo que yo más tiempo estoy dedicando últimamente, es precisamente ese, ¿no? Que ellos llevan a cabo procedimientos reglados en el que participan infinidad de magistrados, que se toman su tiempo para respetar todas las garantías, llegan la decisión al organismo, a la plataforma, y la plataforma no le da ningún valor, como si hubiera sido dictado por un colega porque pasaba por ahí, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y con excusas muy genéricas
con la sensación de, bueno, no, es que va en contra de nuestras normas de uso, se despejan una decisión que adopta un tribunal en el que hay 6 magistrados y al que le han dedicado 6 horas para resolver con todas las garantías del procedimiento, ¿no? Entonces, pues tenemos unos índices de cumplimiento en cualquier país del mundo, tenemos unos índices de cumplimiento de las resoluciones de organismos electorales por parte de las plataformas ridículo. Entonces, me parece que es un buen principio el entender que en este entorno todos somos pequeños y que de alguna manera la política de cooperación y de confianza entre los estados es más necesaria que nunca, aunque solo sea por ganar volumen. No sé si me explico. O sea que, ¿a quién le está haciendo caso a las plataformas? Pues básicamente, y aquí sí que Chile es un país pequeño, a Brasil y a México. O sea, todos aquellos que pasan de 100 millones. Cuando pasamos de 100 millones empezamos a hablar. Incluso a veces no del todo, porque con Brasil ni siquiera el peso del mercado de los 300 millones o de los 100 millones tuvo peso y el juez Moraes tuvo que amenazar con cerrar la plataforma e incluso cerrarla operativamente durante al menos unas semanas, ¿no? Entonces, a la hora de la verdad, el tamaño es un problema y es un problema real. Y es un problema real que nos obliga, por un lado, a establecer marcos normativos claros y, por otro lado, a cooperar de una forma que nos permita poner en práctica esos marcos normativos claros. Y yo creo que eso es lo primero. O sea, lo primero es atreverse, por decirlo de alguna manera, a asumir que estamos ante un problema estructural serio y que necesitamos respuestas que, aunque puedan parecer imposibles de llevar a la práctica, son necesarias. Porque incluso cuando es difícil ponerlo en práctica, el marco normativo nos da mucha seguridad, que eso es otra de las experiencias que hemos visto, ¿no? Es muy difícil, o sea, hay una gran diferencia en términos de legitimidad entre los organismos electorales que están tomando decisiones con un marco jurídico que les respalda y aquellos que lo están haciendo ante la ausencia de marco jurídico a través de vías interpretativas y muchas veces casi de vías adivinatorias, porque no puedes interpretar lo que no existe, ¿no? Entonces, en ese sentido, el entender que es prioritario tener un marco normativo urgente que dé un sustento a las decisiones que adopten organismos electorales o cualquier otro organismo, como los de defensa, que tienen que tomar decisiones en el ámbito de la ciberseguridad, me parece que es esencial, ¿no? Y en tercer lugar, por dar 3 pistas, no fiarse mucho del efecto Bruselas, y lo explico. O sea, me parece que en estas materias tecnológicas, a pesar de que se habla mucho del efecto Bruselas, y es verdad que en algunos efectos, especialmente en los que tienen que ver con la protección de datos, el efecto Bruselas ha tenido cierto éxito, creo que en los nuevos ámbitos de la inteligencia artificial y la lucha contra la desinformación hay que dejarse llevar más por el efecto Estrasburgo que por el efecto Bruselas. No sé si me explico. O sea, ¿podrías hacer la aclaración quizás para sí, o sea, el efecto Bruselas son las normas que brotan de la Unión Europea, específicamente del Parlamento y de la Comisión, y del Consejo en el fondo, pero que tratan de establecer normas tremendamente pormenorizadas en las que se llega hasta un nivel de detalle básico que es imposible de trasladar ni siquiera en sus principios a otros ordenamientos jurídicos y a otras realidades jurídicas. Entonces, se llegan con ese... Pues es un tema que está pasando, por ejemplo, en el medio ambiente, ¿no? Se están obligando a cumplimiento de determinados estándares medioambientales que son imposibles de aplicar literalmente en otros países y que se están estableciendo como condición sine qua non para el comercio, ¿no? Entonces, a eso lo llamamos efecto Bruselas porque hay un libro que de una forma brillante, en mi opinión, fue capaz de detectar hasta qué punto eso tenía un efecto expansivo. Sin embargo, creo que en materia tecnológica, creo que en las otras también, pero no me meto porque sé menos, pero creo que en materia tecnológica es un enfoque que no funciona. Y en mi opinión es mucho más adecuado el enfoque, y aquí sí que me voy a meter en un lío, del Consejo de Europa. El Consejo de Europa es un organismo internacional, la Unión Europea es una realidad supranacional peculiar, pero el Consejo de Europa es un órgano que va mucho más allá de la Unión Europea y que trabaja en forma de estándar. Y que, por ejemplo, para poner un ejemplo muy claro, la Unión Europea ha aprobado el Reglamento de Inteligencia Artificial y el Consejo de Europa ha aprobado el Convenio de Protección de Derechos Humanos en materia de inteligencia artificial. Creo que el convenio europeo es replicable casi de manera directa, y de hecho son muchos los países, o son algunos ya los países que se han adherido al convenio, de manera directa en cualquier país de la región. Creo que el reglamento de inteligencia artificial, para que sea aplicable en la región, tienen que pasar 30 años. No sé si me explico. O sea, por poner un ejemplo muy claro de en qué línea podría ir el marco normativo. Creo que tiene que ir más en la línea de aprovechar las buenas experiencias
y creo que el convenio lo es, a la hora de establecer líneas que tratar de trasplantar, o sea, normativas jurídicas tremendamente detalladas y técnicas que, en mi opinión, acaban haciendo imposible el cumplimiento, ¿no? Entonces, no sé si estas tres pistas sirven, pero uno, el tamaño importa y la cooperación es relevante. Dos, la orientación tiene que ir más en la línea, pues no solo por lo específico de la Unión Europea, sino también por lo específico de una materia que está evolucionando permanentemente, ¿no? La semana pasada, por ejemplo, por poner solo un ejemplo de cómo está evolucionando el sector, probablemente han leído todos ustedes que a Netflix hace 10 años le costó 3 años y medio conseguir la cifra de 1 millón de usuarios. La semana pasada, solo en una semana, ya no sé si es una semana o en un solo día, ChatGPT consiguió 1 millón de nuevos usuarios solo por la estupidez, perdón, porque a lo mejor muchos de ustedes lo han usado, ¿no? Pero por la adaptación o sea, por decirlo de otra forma, por la donación gratuita de nuestros datos biométricos a ChatGPT de 1 millón de personas que, para poder poner en su perfil una foto como el 80% de los que le rodean, porque todos los perfiles, pues se hicieron usuarios de la plataforma, ¿no? Es brutal. En un día alcanzaron 1 millón de nuevos usuarios. Claro, todo está cambiando a una velocidad. O sea, para que se hagan una idea, para conseguir esos datos que ChatGPT ha conseguido en un día, porque además del 1 millón de nuevos usuarios, tuvo otros 5 millones de usuarios que ya tenía y que utilizaron esa modalidad específica, a la famosa Cambridge Analytica en el año 2016 le costó 3 años de trabajo y tirar millones de encuestas. O sea, para que se hagan una idea, para conseguir la misma información que ha conseguido ChatGPT en menos de 15 minutos. Es brutal, ¿no? Entonces, creo que ante esa evolución permanente es necesario tener normativas flexibles, por decirlo de alguna manera. No sé si he contestado del todo, pero... Perfecto, muchas gracias. Me hace mucho sentido eso de que el tamaño no importa, que somos todos pequeños para estos efectos, que me conecta con el origen de la democracia, finalmente. Son pequeños que se agrupan, dicen, nosotros vamos a elegir a nuestros dirigentes y el colectivo es más poderoso que el poderoso, finalmente. Me parece una defensa democrática del ordenamiento democrático. Creo que por ahí van los tiros. A nuestro amigo le interesan también dos elementos que al principio, cuando vi su mensaje, no me hicieron mucho sentido, ¿no? Pueden sonar ajenos a la ciberseguridad, pero que en relación con la desinformación, que sí es un elemento que a él le interesaba, me hacen todo el sentido. Dice: ¿cómo imaginamos la identidad humana en el ciberespacio y la distinguimos de estos agentes de inteligencia artificial que generan contenido... ChatGPT, ¿no? Pero ahí le pongo yo el adjetivo: generan contenido sintético. Hay agentes, les dan la categoría de agentes, tienen algún tipo como de iniciativa propia, generan contenido sintético y parece ser una conversación vacía, pero es una conversación vacía que tiene importancia relevante. ¿Cómo queda el fenómeno de la identidad de una persona frente a estos contenidos o conversadores sintéticos? O sea, yo creo que lo primero es que tenemos que entender la naturaleza híbrida de este tipo de instrumentos, ¿no? Que creo que a veces es una palabra que utilizamos con mucha frecuencia y que no acabamos de entender en su naturaleza. O sea, en mi opinión, la naturaleza híbrida es una consecuencia de la desmaterialización del poder. Me explico. O sea, esto que a principios de los años 80 en Estados Unidos se teoriza con la teoría del poder blando, en la que se habla de una desmaterialización del poder, donde el poder pasa a estar en la capacidad de seducción, por decirlo de alguna manera, la capacidad de convicción frente a la capacidad de imposición de determinadas decisiones, y que Donald Trump, en mi opinión, ha arruinado 40 años de trabajo de poder blando de Estados Unidos, que les había costado infinito, se lo ha cargado en menos de una semana, lo que tiene mucho mérito. O sea, no... Hay un talento ahí, no es fácil llegar a hacerlo. Exacto, no lo neguemos, pero es llamativo cómo te puedes cargar una política de Estado, que es de las pocas políticas de Estado que habían sobrevivido durante 40 años a gobiernos de uno u otro sentido y a congresos con una y otras mayorías, se lo ha cargado en menos de una semana. Y por eso a lo mejor hoy resulta un poco ridículo hablar de poder blando y del poder inmaterial, pero la desinformación es estratégica precisamente por eso,
Porque hoy en día, a través del manejo de la información, se puede influir de una manera determinante en el mundo. Y en el fondo, lo más paradójico de toda esta historia es que lo que estamos viendo a día de hoy es pura información. O sea, todavía no ha habido una decisión operativa. O sea, estamos jugando con intercambios de declaraciones, por decirlo de alguna manera, que nunca acaban de entrar en vigor y que sin embargo no deja de ser un manejo informativo, una guerra a día de hoy informativa, que es probable que se acabe convirtiendo en una guerra económica, pero hoy, salvo para China, donde parece que hay una guerra económica clara, pero estamos asistiendo a una guerra de la información que recoge esta lógica del poder blando y que de alguna manera pone en su peso lo que decíamos de la naturaleza híbrida de este tipo de amenazas, ¿no? Cuando hablamos de amenazas híbridas estamos hablando de esto. Y en esas amenazas híbridas, uno de los componentes que lo hace híbrido es esa sintetización de los actores y de los contenidos, que es determinante, ¿no? Para que se hagan una idea, hoy no más de la mitad del contenido que se produce en Internet, sino que eso ya sería una barbaridad, pero sería razonable. Más de la mitad del contenido que hay en Internet hoy en día está generado de manera sintética. Esto es brutal, porque para que se hagan una idea del volumen, ¿no? Les animo a hacer una experiencia, puedo arriesgar, esto es hacer equilibrio sin red, pero es que entren en la página web transparency.dsa.eu, me imagino. Esto es el problema de hacer experimentos sin red. Pero creo que es la página web de transparencia de la DSA, de la ley que regula los mercados digitales en la Unión Europea, que obliga a las plataformas calificadas como VLP, o sea, plataformas de grandes plataformas, a reportar todos los incidentes vinculados a procesos de moderación de las plataformas en los últimos 6 meses, o recoge solo los de los últimos 6 meses. Aquí es donde me voy a tirar de la moto, y además como no tengo internet no puedo mirar, pero la media de los últimos 6 meses, en los últimos 3 meses, o sea, desde que lo miro, es de en torno, a ver quién se anima, ¿cuántos has entrado? 11.000 millones de acciones de moderación, y no lo he mirado. 10.700 millones. O sea, estamos hablando de interacciones comunicativas en las que ha habido moderación, no de las que no ha habido moderación. Si además miráis qué tipo de interacción se ha producido o cómo ha reaccionado la plataforma, en el 80% probablemente, y vuelvo a no mirar, han sido interacciones artificiales, han sido interacciones sintéticas. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos viviendo en un mundo sintético. Yo hace ya 12 años describía la política online como un capítulo de Walking Dead, donde se producían zombies hablando con zombies y las personas nos convertíamos en espectadores pasivos, que lo que veíamos es cómo se pelean estos bichos, pero la política cada vez es más sintética en ese sentido, y esto creo que es aplicable a cualquier campo. Entonces, en ese concepto, los agentes se convierten en elementos determinantes, porque son los que alimentan de manera artificial el diálogo público sin que haya una posibilidad real de distinción entre diálogo público, o sea, entre diálogo natural y diálogo sintético. Entonces, cuando el diálogo sintético es mayoritario, como acabamos de demostrar de una forma un poco... Y 2, no hay forma de distinguir entre el sintético y el natural, acabas condicionando la opinión pública de una forma determinante. Y esa es la base de la democracia. Entonces, esos agentes tienen que tener un valor, o sea, tienen que ser objeto de respuesta. Y aquí es donde nos encontramos con el problema. Y perdón si me estoy enrollando mucho en cada pregunta, pero cuando intentamos dar respuesta a los agentes sintéticos, hay una primera respuesta que es tratar de centrarse en el contenido y otra tratar de centrarse en los procedimientos. ¿Por qué? Porque a las plataformas los agentes sintéticos les interesan, porque le dan más volumen a su plataforma. Entonces, no tienen interés en detectarlos. Pero la forma más fácil de desmontar a los agentes sintéticos es a través de sus comportamientos procedimentales, no su contenido. Y de alguna manera siguen unos patrones que los hacen fácilmente, con los recursos de las plataformas, detectables, y si la respuesta jurídica es eliminables, si la respuesta jurídica es bajar su repercusión, bajarles la repercusión o desmonetarizarles. Hay muchas opciones una vez que se detectan, ¿no? Pero de alguna manera
por acabar, lo que creo que hay que hacer es distinguir de una forma clara qué es mensaje sintético y qué es un agente sintético y qué no. Y eso hoy en día es muy difícil, en gran medida por la inacción de las plataformas, que no tienen interés en distinguir unos de otros. Y el gran problema es que la normalización de los agentes sintéticos creo que puede generar incluso problemas de salud pública. Y perdón si me pongo estupendo, pero como saben todos ustedes, o todos aquellos bueno, todos ustedes probablemente por el uso, pero también, en mi caso, por mis hijas, hoy nadie hace un trabajo sin ChatGPT, ¿no? O sea, parece que es obligatorio, no ya que es una opción, sino que el ChatGPT es obligatorio. Aquí no, aquí nadie, no exacto. está bloqueado. Entonces, mi hija se ha hecho tan amiga de ChatGPT que el otro día decidió preguntarle qué carrera tenía que estudiar. Dije, joder, macho, ya empezamos mal. O sea, ha sustituido en principio a sus padres o a los asesores profesionales, o sea, a sus profesores. Y dices, pero es que lo siguiente, que ya me dejó flipado, es una pregunta un poco, o sea, que es más matizable y por tanto, pero que era básicamente como, ¿qué debo hacer? O sea, ¿qué debo estudiar para ser feliz? O sea, que es que ya no le estaba preguntando solo qué debo estudiar para tener mejores salidas profesionales. Entonces, claro, la sustitución de los psicólogos o de los asesores o de los consejeros por agentes sintéticos, en mi opinión, nos va a acabar generando un problema, ¿no? ¿Cómo se llama tu hija? Bueno, mi hija se llama Teresa. Teresa, periodismo en la Universidad Gabriela Mistral. Pero creo que hay un... O sea, que el no distinguir entre unos y otros es brutal. Insisto, solo por ese carácter sintético, ni siquiera, si encima nos metemos a profundizar en la forma de tomar decisiones o de generar contenidos de esos agentes sintéticos, tenemos un problema. Si entramos a analizar la capacidad de microsegmentación que te da a trabajar con esos agentes sintéticos, es brutal, ¿no? Y ya, en tercer lugar, y ya ahora sí que con esto acabo, el coste de esas interacciones que ha bajado infinita. En el año 2016, nosotros 2019, empezamos a usar estos servicios en política de agentes sintéticos que te generaban imagen y sonido de tu candidato de manera automatizada y nos cobraban 5 millones de euros. Hoy lo haces por 50.000 euros. Lo mismo. Entonces, claro, lo que hace 4 años dejamos de hacer, no por un sentido ético profundo, sino porque era imposible en términos presupuestarios, hoy está al alcance de cualquier candidato artificial. Y nos encontramos con que el último ejemplo es el de las elecciones de Rumanía, donde una persona ha sido capaz de ganar el debate público solo con agentes artificiales. O sea, yo no estoy de acuerdo con la anulación de la elección y esto nos llevaría muy lejos en términos jurídicos. Pero la realidad es que se ha demostrado que un señor fue capaz de crear en torno a 100.000 perfiles artificiales que, por lo que fuera, no fueron capaces de detectar durante todo el proceso y que consiguieron una cosa que en términos sociológicos es casi imposible, que es que una persona que tenía un 1% de intención de voto ganara las elecciones con más de un 20%. O sea, subir 20 puntos, que en mi opinión es una auténtica barbaridad, ¿no? Entonces, me parece que es un buen ejemplo de hasta qué punto hoy en día los agentes sintéticos pueden acabar condicionando la opinión pública y cómo eso puede tener efectos específicos en este caso en el ámbito electoral, pero puede ser aplicable a muchos otros ámbitos, ¿no? Impresionante. Cuando avisamos que estarías con nosotros, otra persona muy importante nos contactó, pero ella sí pudo venir. Se trata de Ingrid Kiesling, directora de la carrera de Derecho de nuestra universidad, que ella también quería hacerte una pregunta a propósito de esto. Gracias. Gracias. ¿Aló? Sí, gracias por la introducción. Profesor, aparte de darle la bienvenida a la universidad, quería abordar algunos temas que usted mencionó en la charla. Primero habló de la legislación, en general, cómo ha tomado la iniciativa la Unión Europea en general, a través de sus órganos como el Parlamento, dando ciertas directrices. La academia en Europa se ha enfocado a través de programas apoyados por la Unión Europea, por ejemplo, Future for Data, que entiendo que ha tomado altos académicos y expertos de las distintas universidades para transformarlo en expertos en materia de cibernética, incluso en un nivel técnico que muchos humanistas nos quedamos un poco cortos, ¿no? Haciendo casi estudios sobre algoritmos y otras cosas.
La Unión Europea en general ha tenido iniciativas como de gobernanza de derechos, dando directrices al resto de los países, por ejemplo, en materias medioambientales, en el comercio o en estas iniciativas sobre la gobernanza de derechos en temas cibernéticos. Pero es un poquito difícil contrarrestar las directrices del Parlamento Europeo. Como decía usted, estas directrices generales casi de soft law de la Unión, del Consejo Europeo a las realidades de los países. En este sentido, Europa sí está, por ejemplo, que entiendo que es la urgencia también que detectaron sus autoridades en una época en que tiene que renovar sus conocimientos con respecto a los avances que ha tenido China y Estados Unidos. Y por otro lado, también existe, como usted bien dijo, un desarrollo progresivo de la normativa internacional, por ejemplo, a través del Manual de Tallinn. Entonces, resulta un poco difícil para países como Chile, como desmarcarse de esta carrera por regular las cosas básicas en temas cibernéticos. Chile tiene esta ley marco, pero sin duda la plantea un desafío a los parlamentarios, a los congresistas, saber abordar la gobernanza en temas de derechos humanos y en temas de defensa nacional. Por ejemplo, una de las principales discusiones en este marco es en materia internacional, son la autonomía de las armas, por ejemplo, o lo que decía usted, cómo se detecta que es una persona. Entonces, ¿cómo ve usted la confrontación de estos avances tecnológicos en materia de derechos humanos? Y la otra pregunta que le quería hacer es particularmente respecto a la democracia. Brasil, por ejemplo, es un caso de estudio con el tema de las elecciones. Entonces, países pequeños como Chile han sufrido constantes ataques cibernéticos. Si bien con ello se vislumbra un poquito más el problema por las elecciones, Chile entró a ser parte de una iniciativa estadounidense, no sé si pronuncio bien, que es Ransomware Initiative, en febrero, tratando de buscar ayuda dentro de estas potencias y de poder tener un conglomerado, digamos, a nivel regional. Pero aún así el rol de la Unión Europea es súper importante para poder enmarcar incluso frente a escenarios de inestabilidad global, cómo nosotros vamos a tener una gobernanza en temas de seguridad y en temas de derechos humanos. Entonces quería, por su extenso trabajo y como usted es experto en el área, ver también cómo aprecia usted esta confrontación frente al escenario geopolítico y los temas de derechos humanos y de seguridad en los estados. Y también, en definitiva, atañe un poco a lo que entendemos por democracia. Vale. A ver, lo primero es, hemos pasado, yo creo que es importante entender el contexto en el que se desenvuelve la respuesta normativa. Y aquí yo creo que ha habido una evolución brutal, o los que somos muy viejos ya lo hemos vivido, que hemos pasado de un estado de democracia utópica, por así decirlo, donde a principios del siglo XXI todos los males de la democracia, da igual a cuáles fueran, nos los iba a resolver la democracia, nos los iba a resolver la tecnología. No sé si recuerdan la transparencia, la participación, cómo de alguna manera con el triunfo de Barack Obama en el año 2008, se acaba consagrando, es una especie de caída del muro en el ámbito tecnológico. De repente, la democracia a través de OGP ha triunfado en todo el mundo y no vamos a tener ningún problema, ¿no? A través de la Organización de Gobierno Abierto Mundial, ¿no? Entonces, hemos pasado de ese estado de utopía donde la democracia se resolvía gracias a la tecnología a un estado realmente apocalíptico, donde ahí, pues no sé, la premio Nobel María Ressa habla de los 2 últimos minutos de la democracia. Desde el año 2016, la tecnología no solo no parece que vaya a ayudar a la democracia, sino que la va a destruir con su propia mano. No sé si me explico. Claro, ese es el entorno en el que estamos actualmente. Y en mi opinión, es un estado de excepción que no es un buen marco para tomar decisiones jurídicas. O sea, que regular un estado de excepción acaba imposibilitando una regulación de la vida normal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces yo creo que lo primero que hay que tener en cuenta es que hay que echarse un poco para atrás y tratar de ver las cosas en su contexto. Y en ese sentido, el ejemplo de la Unión Europea es bueno. O sea, las políticas de la desinformación de la Unión Europea, en mi opinión, son políticas de excepción que además, y esto es especialmente grave, y ahora explico por qué, se han hecho como reacción a la amenaza rusa. O sea, la Unión Europea no ha tenido una política contra la desinformación coherente, en mi opinión,
y esto lo he podido defender en el Consejo de Ministros de la Unión, que el tratar de decirles, por favor, piensen en el problema, no en Rusia, porque el problema va mucho más allá de Rusia. ¿Y qué pasa si a Rusia le sustituye Estados Unidos como amenaza? Que ya Europa se ha quedado sin política contra la desinformación, no sé si me explico. Entonces, el problema de hacer respuestas, o sea, de dar respuestas jurídicas ante problemas específicos o en estados de excepción, es que esas respuestas dejan de ser válidas. Y Europa en ese sentido, o la Unión Europea en ese sentido, creo que se ha equivocado durante 3 o 4 años, porque al estar obsesionada con Rusia, que no digo que no sea una amenaza, pero ha ofrecido respuestas particulares en lugar de respuestas generales. No sé si me estoy explicando, aplicable a cualquier otra amenaza, como puede ser Irán, China, Venezuela o la propia de Estados Unidos. Entonces, creo que eso es una cosa que hay que tener muy en cuenta. Necesitamos marcos normativos, como decía antes, generales y flexibles, que vayan más allá de las amenazas específicas y especialmente de las amenazas de un país concreto u otro, porque si no, esas respuestas no serán válidas. Y a partir de ahí, pues necesitamos respuestas centradas en la gobernanza de los derechos y aquí es donde está el otro gran reto, ¿no? O sea, creo que si seguimos sin resolver un problema clásico en este campo desde hace 25 años, que es si estamos tratando de reforzar los derechos existentes o estamos tratando de crear nuevos derechos. Y aquí creo que también nos hemos equivocado, ¿no? O sea, hemos empezado a optar por una opción de aprobar cartas de derechos digitales que parece que se contraponen a los derechos tradicionales y que en lugar de integrarlos y reforzar los existentes, parece que vivimos en un mundo virtual que yo pensaba que era una etapa ya superada, ¿no? O sea, hace muchos años, cuando Internet empezaba a generalizarse, pues cuando te preguntaban algo te decían, no, pero esto ha pasado en verdad o en el mundo virtual, ¿no? Con una sensación esta de lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, ¿no? Pues lo que pasa en Internet se queda en Internet. Existía esa especie de duplicidad de mundos paralelos donde podían pasar barbaridades en Internet que no afectaban al mundo real, y esto se aplicaba al discurso del odio. Por ejemplo, el odio en Internet parecía que no era un odio que afectara a la sociedad, sino que como se quedaba en Internet o en las elecciones, ¿no? Entonces, el romper con esa lógica en la que hay un mundo online y un mundo presencial y entender que hay una influencia mutua tan fuerte que solo nos permite hablar de una sola realidad, también creo que nos ayuda mucho a dar esas respuestas jurídicas, ¿no? Entonces, cuando a esto, y ya con esto acabo porque la pregunta era súper compleja y encima si yo me enrollo la hago todavía más compleja, pero cuando esto entra en el ámbito geopolítico tenemos un gran problema, ¿no? Y yo, en ese sentido, creo que estamos en una buena situación, al menos de clarificación. La famosa foto de la toma de posesión de Trump, donde las 5 grandes empresas tecnológicas de alguna manera están diciendo aquí estamos nosotros, tiene 2 lecturas. Tiene una lectura en la que Estados Unidos trata de demostrarle a China, aquí estoy yo, o sea, yo también tengo potencial tecnológico suficiente para enfrentarme en esa lucha geopolítica, que es la lectura que han querido hacer los más benévolos, por así decirlo. Pero tiene una segunda lectura, que es que las tecnológicas le están diciendo al mundo, aquí estoy yo. O sea, que el verdadero poder de los Estados Unidos no es el presidente Trump. Somos nosotros que ahora tenemos el respaldo del presidente Trump. Y yo creo que hay una tercera lectura, que es la que a mí me gusta y que quizás es la menos agradable, pero que es decir, oiga, que es que yo era ya muy poderoso antes del presidente Trump y ahora al escenificarlo de una manera clara, lo que estoy haciendo es que mucha gente descubra que por motivos ideológicos lo que era una amenaza estructural. No sé si me estoy explicando. O sea, cuando las tecnológicas han tomado decisiones, en mi opinión, brutales para la democracia en los últimos 10 años, todo el mundo lo que entendía era que, como trabajaban a favor o en la línea, pues eran decisiones que estaban justificadas en este estado de excepción del que hablaba en principio. Y por tanto no había ninguna sensación de amenaza, al revés, había una cierta sensación de vamos de la mano y son nuestros aliados. Ahora, cuando se ponen a defender causas con las que ideológicamente mucha gente no está de acuerdo, de repente dices, ¿qué gran poder tienen? No, ¿qué gran poder tenían? Y eso está haciendo que mucha gente se dé cuenta de ese gran poder que de alguna manera pasaba desapercibido. Y yo creo que eso es relevante porque nos está permitiendo, y con esto acabo, volver a afrontar el tema normativo en sus justos términos. En los justos términos de que hoy en día quien estructura, o sea, la estructura de la tecnología condiciona y marca la estructura social. Entonces no estamos hablando de unos mundos virtuales paralelos que tienen ciertos impactos en el mundo real, sino que estamos hablando de la configuración de la sociedad.
Y eso es lo realmente relevante y eso es en lo que, en mi opinión, y por eso el enfoque de derechos es el único enfoque necesario, es lo que, en mi opinión, hay que abordar desde el punto de vista normativo. No sé si he contestado. Muchas gracias. Yo no sé si alguna de esas 3 lecturas de esa foto me deja tranquilo a mí. Pero te escuchaba y pensaba en el concepto de desinformación. Si nos podrías ayudar a perfilarlo como fenómeno, porque en la conversación cotidiana quizás no somos muy rigurosos, pero los abogados, futuros abogados y los futuros comunicadores sí tenemos que tener una noción más sofisticada. La desinformación parece que tiene incorporada la noción de engaño, mentira, fraude, ¿no? Una intencionalidad mañosa detrás de esto. Pero todo lo que nos has descrito de estos agentes autónomos conversando, generando contenido sintético en el entorno de la política, que es un entorno donde las afirmaciones políticas no se pueden falsear. Vote por mí que voy a hacer tal cosa. Eso no es verdadero o falso, es más bien a la gente le gustará o no le gustará. Ya tenemos suficientes problemas sin incorporar que haya alguien detrás con intención de manipular. Ya parece que por el hecho de que haya todo este exacerbado, gente conversando con gente, parece que cuando había menos gente conversando con menos gente las cosas eran más sencillas, ¿no? O lo que mencionaste respecto de estos personajes, o ya eran peligrosos de antes, ¿no? Quizás ahora con este aparatito son 10 veces más peligrosos, pero ya eran peligrosos de antes, ¿no? ¿Dónde entra la información como aquello que tiene algo de verídico, de verdadero, de conformador de lo común y en lo cual uno puede confiar? ¿Y dónde empieza el problema de la desinformación? O sea, yo creo que hay una mala interpretación, y quizás esto suene muy teórico, pero creo que puede ayudar. Hay una mala interpretación de que la democracia representativa es el gobierno de la opinión pública, ¿no? Porque ¿qué es el gobierno de la opinión pública? El gobierno de la opinión pública o sea, lo que garantiza o lo que trata de garantizar es que a través del libre intercambio de ideas es posible llegar a consensos, no llegar a la verdad. Yo creo que este es un gran problema, ¿no? O sea, hemos pasado de una visión relativista de la democracia que denunciaron, pues por ejemplo, el Papa Francisco, el Papa Juan Pablo II, el Papa Benedicto XVI fueron muy firmes en que el relativismo estaba cargándose la democracia, a un estado de sacralización de la verdad como fin de la democracia, que es absolutamente falso. No sé si me explico. O sea, el fin de la democracia nunca puede ser encontrar la verdad, porque si el fin de la democracia es la verdad, el debate político desaparece. Deja de haber posibilidades distintas de afrontar los problemas públicos. Deja de haber incluso la capacidad de priorizar unos problemas públicos frente a otros, ¿no? Entonces, es importante, en mi opinión, diferenciar, o sea, o asumir que el fin de la democracia nunca va a ser buscar la verdad, y que eso es compatible con que la democracia requiere de un diálogo, de una veracidad básica en el diálogo público que haga posible llegar a esos acuerdos y a esos consensos. Y hay una diferencia esencial entre una cosa y otra, porque en la primera estamos legitimando a alguien para que establezca qué es la verdad. Si el fin de la democracia es la verdad, cualquiera que llegue antes a la verdad y de una manera más rápida puede ser el gobernante. Y estamos, entre comillas, admitiendo o abriendo la puerta a discursos tecnócratas en los que la inteligencia artificial acaba sustituyendo al gobernante. ¿Por qué? Porque es mucho más... O sea, hoy quizá no, pero en unos meses o en unos años va a ser mucho más capaz de llegar a la verdad que el diálogo público entre personas que no tienen una cosmovisión similar. No sé si me estoy explicando. Entonces, claro, estamos abriendo la puerta a otra forma de democracia, entre comillas, en nombre de la verdad. Y a mí eso me parece que es brutal. No sé si esto suena muy teórico, incluso puedo estar equivocado, pero me parece que es relevante. Entonces, en ese contexto en el que la democracia requiere de la verdad, pero no busca la verdad o no puede buscar la verdad, entran las campañas electorales y la campaña electoral permanente. Y entonces ya todo, en mi opinión, se desmorona un poco más. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo la campaña electoral ha sido un proceso excepcional. Un proceso excepcional en el que las reglas se suspendían y, como tú has descrito de alguna manera, se entendía que había unos códigos distintos porque estábamos en campaña, porque estábamos en la época de la seducción, no de la información. Y por tanto, me gusta hablar de las campañas electorales como un género literario propio, ¿no? En el sentido de que cuando yo sé que estoy leyendo ficción, yo tengo un código en el que escribe el escritor y descifro la ficción en términos
en términos de ficción. No sé si me explico, en lo que estoy leyendo sé que es mentira y que... Entonces, por eso es tan tramposo las películas que ponen esta historia está basada en un hecho real al final y no al principio. Porque tú estás descifrando algo en un código y al final te cambian el código. Entonces, todo lo que has descifrado lo has interpretado mal. No sé si me estoy explicando. O sea, tiene más importancia de la que parece. Por eso hay mucha gente que no le gusta que le cuenten que una historia está basada en hechos reales, o al menos que no le gusta que se lo cuenten al final, porque le están haciendo trampas. Parece que me estoy yendo, pero no es así, ¿no? Entonces, cambiar el código es brutal. Y el código electoral es un código distinto del código político, en mi opinión. ¿Qué pasa? Que a partir de los años 80 asumimos una cosa que, en mi opinión, es compleja, que es la lógica de la campaña política permanente, la campaña electoral permanente. Esto que un asesor de Reagan consagró en el 83 en un libro muy, muy citado y poco leído, por el cual asumimos que toda la política se hace en términos de campaña electoral. Entonces nos han cambiado el código. Y a partir de ahora hacemos política solo en el lenguaje de las elecciones. Todo eso que era admisible de manera excepcional para la democracia solo en periodo electoral pasa a ser admisible en cualquier momento del debate público. Entonces, claro, al cambiar las reglas del debate público en medio de la película, pues la comunicación se convierte en el único referente de la política. Y eso, en mi opinión, es un error. O sea, las políticas públicas dejan de tener el protagonismo, la creación de consensos, o sea, lo que llamamos tradicionalmente política, deja de tener protagonismo y solo tiene protagonismo la comunicación, que es lo único que nos permite medir bien o mal la política, ¿no? Entonces, en todo ese contexto, ¿qué papel tiene la desinformación? Pues que en un momento en el que la política se mide solo en términos de comunicación, la desinformación se convierte en un arma de destrucción masiva. Se convierte en un instrumento que altera de una forma determinante ese debate público. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de desinformación? Hablamos, en mi opinión, pero no tanto porque, o sea, es importante la precisión terminológica, pero sobre todo es importante acotar el problema para darle una respuesta. Entonces, para que sea posible encontrar respuestas a la desinformación, en mi opinión, la única forma de acotar la desinformación es hablar de campañas organizadas, o sea, de acciones estructuradas, no de acciones sueltas o puntuales, que, en mi opinión, y yo esto sé que es más complejo, pero que utilizan la información para alterar el orden público, entendido en sentido básico, y eso afecta a la democracia. ¿Por qué? Porque las definiciones tradicionales que marcan la intencionalidad como un elemento esencial de la desinformación, en mi opinión, resultan parciales y equivocadas. Porque el 80% de la gente que participa en campañas de desinformación no lo hace de manera intencionada, lo hace de manera equivocada. Normalmente el origen de estas campañas sí que son intencionadas, pero el proceso de desinformación, que está súper estudiado, a partir del segundo o del tercer nivel, la desinformación deja de ser intencionada para ser ignorada, o sea, para ser fruto de la ignorancia. Y eso, en teoría, según los teóricos, no entraría dentro de la definición de desinformación. Porque al no ser intencionada ya no sería desinformación. Pero ahí es donde la desinformación se convierte en eficaz, se convierte en un verdadero elemento de transformación social, ¿no? Entonces, creo que es importante que sean estructuradas, creo que no es tan importante que sean intencionadas, o dicho de otra forma, son intencionadas en su origen, pero no durante todo el proceso. Y el tercer elemento es, para que podamos tener una respuesta eficaz, al menos en mi ámbito, que es el electoral, tienen que afectar directamente a los elementos esenciales de la democracia. Y esto es un tercer elemento que en lo electoral lo hemos visto mucho, ¿no? O sea, cuando la desinformación en campaña pasa a ser objeto de regulación o de respuesta de los órganos electorales, se acaba contaminando el entorno y la legitimidad. Os pongo dos ejemplos, ¿no? El Tribunal Electoral de Brasil prohibió a Lula decir que Bolsonaro era caníbal, porque era desinformativo. Pero estaba hablando de una campaña electoral. Prohibió a Bolsonaro decir que Lula era hijo del demonio, porque no estaba contrastado. Hasta ahí podemos entrar en la lógica. Pero hubiera llegado con un certificado. Claro, no había pruebas evidentes del hecho. Pero una cosa mucho más llamativa, que en mi opinión es, o sea, en términos de derechos es brutal, que es que prohibió a Bolsonaro acusar a Lula de corrupto. Cosa que no sé si está demostrado o no, pero hay una condena que luego fue levantada por temas procesales, pero que en mi opinión no puede ser excluido del debate público. Porque al menos lo que hay es, independientemente de que Lula te parezca un genio, y a mí me lo parece,
Pero lo que me parece mucho más peligroso, por mucho que ame a Lula, es excluir del debate público algo sobre lo que hay datos al menos para discutir. No sé si me explico. Y sobre los cuales las personas tenemos derecho a... Claro. Precisamente porque lo vamos a elegir o no a él. Entonces, el problema de considerar la desinformación en su totalidad y tratar de dar respuesta en su totalidad, y especialmente en campañas electorales, es que rompemos con ese código o obviamos ese código y nos metemos en asuntos que, en mi opinión, son esenciales para que exista la democracia. Por eso creo que la respuesta a la desinformación en el ámbito que yo trabajo, que es el del electoral, tiene que ceñirse al respeto del procedimiento electoral y de los órganos electorales, o sea, aquello que afecta de una forma esencial a la democracia. Y perdón porque no sé qué me está pasando, pero me estoy enrollando muchísimo. El tema es apasionante. Para esta siguiente pregunta te quiero llevar al otro lado del mesón ahora, ¿no? Tampoco seamos ingenuos, es súper fácil, o es fácil, en el fondo es más visible hablar de estos grandes personajes políticos, los grandes personajes tecnológicos, los grandes actores del fenómeno político democrático, que es lo más sexy, lo más entretenido. A mí también me gusta mucho. Pero los ciudadanos, los ciudadanos siempre hemos tenido una impresionante capacidad de filtrar información, de no escuchar. Y en el peor de los casos, si estamos obligados a escuchar, a entender lo que se nos da la regalada gana. ¿No? La gente que se dedica a las encuestas sufre con esto, pero es una realidad, ¿no? ¿Qué responsabilidad le cabe a uno como ciudadano en este escenario que describes? Aquí tengo sentimientos contrapuestos, ¿no? Porque yo siempre digo que el comodín de la educación es el comodín del que tiramos cuando no tenemos respuestas. No sé si me explico. O sea, cada vez que hay un problema en algo, decimos, no, es que necesitamos educación, pero como la educación es una respuesta que siempre funciona a medio y a largo plazo, pero nunca funciona a corto plazo, pues es muy fácil ponerla sobre la mesa porque no te obliga en sentido específico. Pero, por desgracia, es la respuesta. O sea, que aunque duela porque todo el mundo lo usa como comodín, es la respuesta. Yo creo que hay un elemento básico de la ciudadanía, o sea, de entender que ser ciudadano es relacionarse de una manera sana con la información. No sé si me explico. O sea, que igual que hay una tendencia generalizada a entender que los ciudadanos, o sea, que las personas tenemos que tener hábitos de alimentación saludables, tenemos que entender que las personas tenemos que tener hábitos de información saludable. Y esos hábitos de información saludable, en general, no existen, ¿no? Y además de no existir es que no se pueden imponer. Entonces, hay una gran labor de que la gente entienda por qué es importante estar bien informado. Esto ahora se está trabajando en el ámbito del derecho en torno a un concepto que a mí me gusta mucho, pero que es difícil que es el de los derechos epistémicos, ¿no? O sea, que hay todo un conjunto de derechos que tienen que ver con el acceso al conocimiento, que en el caso del voto, por ejemplo, se traduciría en el derecho al voto informado, o sea, que a votar de manera informada, que son esenciales, pero que por mucho que, como digo, no se pueden imponer, a la hora de la verdad recaen sobre la responsabilidad del ciudadano, ¿no? Y es el ciudadano el que tiene que entender que tiene una responsabilidad que tiene mucho que ver con su capacidad de impacto en la sociedad. Yo creo que esto es lo que no se acaba de asumir. O sea, que hoy un ciudadano tiene mucha más capacidad de ser influyente, o sea, de ser influyente no de ser influencer, sino de ser influyente en la sociedad con sus actuaciones y que, por tanto, reenviar una desinformación en un momento concreto puede ser determinante para convencer a 25 miembros de su familia o de su club de rugby de algo que no es cierto, ¿no? Entonces, yo creo que hay una parte de alfabetización mediática básica, de entender cómo distinguir la verdad de la mentira, cómo tratar de comprobar las fuentes, cómo tratar de verificar en varios sitios la información que se recibe, y otra parte, que quizás es todavía más importante, de darse cuenta de lo poderoso que hoy somos los ciudadanos, ¿no? Y de la capacidad de impacto que los ciudadanos tenemos en la sociedad en el ámbito informativo. Y yo creo que cuando la gente se da cuenta de eso, tiende a ser al menos más prudente y a cuidar no sé, esos hábitos de información saludable, ¿no? Porque vivimos en una sociedad donde nos informamos, o sea, donde teóricamente nos informamos a la carta, pero realmente todos comemos de menú. No sé si me explico. O sea, es súper tramposo, porque tenemos sensación de que podemos elegir infinitamente, ¿no? Pero hay un instrumento de intermediación informativa que es, en mi opinión, muy peligroso porque parece que no existe y que acaba condicionando ese acceso teóricamente infinito a la información, ¿no? Yo
Bueno, Baudelaire en Las Flores del Mal, perdón por la horterada, pero hablaba de que el gran éxito del diablo es hacer creer a la sociedad que no existe, ¿no? Luego C.S. Lewis lo usó en Cartas del Diablo a su sobrino y luego en Sospechosos Habituales, que no sé si lo habéis visto, se lo aplicaron a Kaiser Sosé. O sea, es un concepto básico que se ha trabajado mucho en el ámbito cultural, pero muy poco en el intelectual. Perdón por el spoiler a los que no han visto Los Sospechosos de Siempre. Bueno, no, pero uno no acaba, o sea, puede que no me lo haya cargado del todo. Pero bueno, si no lo habéis visto... exacto, es una obra maestra. Pero, ¿qué ocurre? Que el gran problema es que cuando nosotros accedíamos a la información de manera mediada, expresa, sabíamos perfectamente que el intermediario condicionaba nuestro acceso a la información y, por tanto, nos permitía aplicar nuestros juicios críticos al intermediario, y eso, otra vez vuelvo al código, hacía que leyéramos la información con un perfil concreto, ¿no? Cuando la desintermediación se convierte en la gran utopía del siglo XXI, dice Daniel Innerarity, yo creo que tiene cierta razón cuando de repente todos decimos, no te preocupes que vas a acceder a la información de manera directa, o le decimos al político, los consultores, no te preocupes que vas a hacer llegar tu información de manera directa a tu votante. Una mierda, es mentira. Y ese es el problema, que es mentira y además no nos damos cuenta. No sé si me explico. O sea, nuestro acceso a la información está al menos, y creo que mucho más, pero por ser prudente, al menos igual de condicionada que estaba cuando accedíamos a través de intermediarios. El problema es que accedemos a través de unos intermediarios invisibles. Entonces, llegamos pensando que podemos elegir de menú, que podemos elegir en una carta con una oferta infinita, y estamos comiendo el menú del día, pero además repitiéndolo a diario. Porque el propio algoritmo dice, no, si esto es lo que quiere, es que ya ni te pregunto, ya no te dejo elegir, ya te lo sirvo directamente sabiendo que tú no vas a pedir la carta. Y dices, joder, si ya me han puesto el plato. No sé si habéis soñado alguna vez en ir a un restaurante donde tengan el plato que te gusta ya servido y caliente y no tengas que esperar a que te lo cocinen. Pues en la información nos están ofreciendo eso. Nos están ofreciendo que llegamos al restaurante y según nos sentamos tenemos lo que queríamos y además no nos hemos tenido que decir a nadie. Entonces, claro, ese condicionamiento del acceso intermediado a la información resulta determinante porque al ser invisible nos hace que accedamos a la información sin barreras, sin esas prevenciones lógicas que nos daba el acceso a la información mediada cuando sabíamos que era mediada. Y por tanto, y perdón, y ahora sé que acabo otra vez, me parece que ahí es donde está el gran reto del ciudadano, ¿no? Asumir su responsabilidad y tener unos conceptos básicos de cómo acceder a la información para empezar a volver a alimentarse de manera saludable y no a través del super size me, ¿no? O sea, porque el resultado final es ese, es el del señor que estuvo, no sé si eran 90 días comiendo McDonald's, sí, y acabó... Pues eso es lo que nos pasa en términos informativos. O sea, somos todos un super size me informativo brutal. Hay un último tipo de audiencia muy específica sobre la cual te quería hacer una pregunta. Que no sé si estás familiarizado con el concepto de chanta. Más o menos, ¿no? En Argentina, acá también es muy parecido, el vendehumo, el cuatrero, ¿no? Entre los que estamos aquí, probablemente hay muchas personas que el día de mañana les gustaría, o yo sé que estoy viendo a uno por ahí, que les interesaría participar en una campaña política, ¿no? Involucrarse de alguna manera en una de ellas. Van a integrar este próximo año, este año vamos a tener elecciones en nuestro país, entonces muchas personas van a ingresar a participar de estas campañas y en algún momento va a llegar alguien a venderle al comando, a la agrupación, al candidato, este tipo de servicios, ¿no? Y tú en tus redes sociales, no sé si en Twitter o X se llama ahora, o en Instagram pusiste que eres ex consultor, pero uno nunca se va de ahí. ¿Qué consejo le darías a un joven que se va a meter en una campaña para reconocer al chanta, al vendehumo, en el momento cuando llegue a venderte algún sistema de este estilo? O sea, yo siempre lo que hacía era pedir acceso a las tripas, no sé si me explico. Vale, ok, usuario y contraseña, o sea, no hay más. Usuario y contraseña y vamos a ver qué tienes, porque, o sea... Hay un ejemplo de un chanta famoso y especialmente exitoso en el ámbito que yo coincidí con él en el 2019, yo creo que compartimos campaña y siempre recuerdo la anécdota, que puedo contar perfectamente incluso diciendo quién es, que es, bueno, yo ya estaba trabajando en la campaña, llega él, la gran estrella, y le digo, oye, ¿qué vamos a hacer o qué estrategia tienes? Y me dice,
mucha marcha. Digo, no, que mucha marcha no, que qué vamos a hacer, o sea, que hacia dónde va la campaña. No, yo lo que voy a hacer es meterle a esta campaña mucha marcha. Digo, pero que no te estoy diciendo que te metes, porque para decir eso, sino realmente qué vas a hacer. Entonces, él en teoría vendía que tenía un software bestial, usuario y contraseña. O sea, es tan sencillo como eso. O sea, lo que se tiene se puede enseñar. Y cuando uno ve lo que se puede enseñar, ve si lo que tiene es real o es artificial, ¿no? Y entonces, pues es que ahora todo el mundo le ha puesto inteligencia artificial a sus servicios y lo que te ofrecen es una tabla de Excel disimulada. No sé si me explico. O sea, entonces, pues yo creo que hay que... O sea, en primer lugar, criterio prudencial, o sea, hay que ser muy prudente, pero en segundo lugar, hay que ver lo que te está vendiendo. O sea, por ejemplo, yo nunca aceptaría que un consultor me pasara informes mensuales sin poder jugar con esos datos. No sé si me explico. Y normalmente eso, cuando un tío que dice que tiene una herramienta de inteligencia artificial que es capaz de ponderar 200.000 datos y te pasa un PDF, dices, joder, aquí hay un salto cualitativo entre los 200.000 datos y el PDF que no cuadra, ¿no? Entonces, hoy en día, al consultor o al que está trabajando en una campaña, cuando alguien le viene a ofrecer estos servicios, en principio lo que le está ofreciendo es un instrumento que le permite jugar con los datos, no que le ofrece una información unilateralmente definida, por decirlo de alguna manera, y que te tienes que creer y con la que no puedes hacer nada más allá de leerlo y decir, vamos bien o vamos mal, que eso es lo dramático, que en lugar de ser un instrumento de toma de decisiones, se convierte en un instrumento de medición de moods, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿para qué quiere una campaña, más allá de para deprimirse definitivamente o para ir de subidón, saber cómo va? No digo que eso no esté bien, pero lo que necesitas es un instrumento que te permita interactuar con la realidad y tratar de transformarla, y para eso o tienes acceso a la máquina o, en mi opinión, puedes hacer... Y que te permita tomar las decisiones y que las decisiones sean tuyas. Claro. Porque a veces se usa la tecnología como excusa para... Sí, exacto. No, el sistema dice que usted no tiene derecho a salida dominical y se me queda preso durante la semana. Exacto. Las decisiones no las toma necesariamente la máquina. Un buen consejo. Señoras y señores, muchísimas gracias por su tiempo, por su paciencia, por su sentido del humor. Por supuesto, a nuestro invitado. Ha sido un gusto verlos.